¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va de día? Soy Celina Rodríguez desde mi casa, que es la tuya, con una información interesantísima. Estoy muy contenta, de verdad, de tener el día de hoy a una invitada muy especial, que es la doctora Estela Rivero. Ella está en la Universidad de Notre Dame en Indiana, es investigadora asociada del Instituto Polti para el Desarrollo Global. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto. Muchísimas gracias por tu disposición. Es un encanto conversar contigo en lo que estábamos cuadrando las tomas, todo eso. Qué honor el ser parte de Ethnic Media, que a través de sus grandes conferencias de prensa tuve la oportunidad de estar en una de tus exposiciones y me encantó. Bienvenida a Entrevista con Celina, doctora. Muchas gracias, Celina. Es un gran placer estar contigo. Agradezco la invitación y estoy más que contenta de poder llegar a tu audiencia. Muchísimas gracias. Servimos, toda el área de la Bahía a través de radio y también en Facebook. Lo precioso de estas plataformas sociales digitales es que no hay fronteras. Eso es emocionante y es muy interesante porque no hay fronteras también para ciertos problemas sociales que vivimos y que obviamente se agudizan más en ciertas regiones y en ciertas culturas, como es el tema de hoy, que muchas veces lo platicamos entre mujeres, en la platicadita, en las reuniones, a veces en temas de trabajo, pero el análisis ya digamos científico de esta situación es muy interesante. Por eso es que estamos teniendo esta entrevista que esperamos nos sirva a todos para ser más conscientes y ver qué se puede hacer después de esto. Primeramente, les voy a leer algo del currículum de la doctora. Es impresionante, un currículum muy bonito que tú tienes. Es doctorado en demografía, en política demográfica pública en la Universidad de Princeton. Además, ha trabajado para el Banco Mundial, ha sido catedrática del Colegio de México, trabajando con organizaciones internacionales en diversas investigaciones, ahora investigadora del Instituto Polti para el Desarrollo Global de la Universidad de Notre Dame. Y eso ya súper resumiendo tu currículum. Felicidades, eres un modelo a seguir para todas nosotras. Gracias, orgullosamente mexicana. Orgullo de la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Excelente. Bueno, doctor, entremos de lleno a la entrevista. O sea, la desigualdad en general de hombres y mujeres, entre hombres y mujeres en las tareas que hacen. ¿O qué panorama global nos das? Y después ya te tengo otras preguntas. Claro. Pues mira, tú comenzabas hablando de cómo hay problemas que son generales y que en algunas partes se agudizan. Este es precisamente uno de ellos. En todos los países del mundo, sean países desarrollados o países en desarrollo, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a hacer labores no pagadas del hogar. Estamos hablando de trabajo doméstico, limpieza de la casa, compras, tareas de administración del hogar mismo, como ver que las cosas estén bien, y también tareas de cuidados, tareas de cuidados de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos. Algo que pasa en todos los países decía que las mujeres pasan más tiempo haciendo estas tareas, que no son pagadas, pero también pasan menos tiempo que los hombres en trabajos pagados. Sí. Y bueno, esto tiene implicaciones importantes. Es otra cosa que es importante ir como diciéndole a la gente, aunque seguramente las mujeres ya están muy conscientes de esto, es de que esto pasa a lo largo de toda la vida, ¿no? En todas las edades las mujeres pasan más tiempo en estas actividades que los varones, pero la edad en la que más tiempo se dedica a las tareas del hogar son las edades en las cuales las mujeres deberían de estar, digamos, lo que llamamos labores de edades productivas, que es la edad en la cual las mujeres y los varones están trabajando y tienen potencial para ganar dinero y para ahorrar. Y dado el ciclo de vida mismo,
pues coincide con las edades en que las mujeres tienen hijos pequeños Sí. en un principio y después tienen adultos mayores, tienen padres, abuelos, tíos que tienen que cuidar y se les carga doblemente el trabajo. Sí, no, definitivamente, y se vuelve como un papel, un rol cultural. Hasta a veces se involucra en las formas de expresar nuestro amor a nuestros seres queridos, dígase pareja, hijos. Increíble cómo va trascendiendo todo esto y se va viendo como normal, no se reconoce y va poniéndonos en una situación de desventaja porque el estrés, por ejemplo, de una madre trabajadora, en donde a veces tiene que pedir permiso porque el hijo se enferma, es raro que el papá sea el que se retira del trabajo para llevar al hijo, ¿no? En general es la mamá, y esto estoy un poquito como dando el ángulo general, y además, como ha sido una formación nuestra, hay los sentimientos de culpa y luego uno se supermata para tratar de cumplir en todo con 100, ni siquiera un 60, 100. Es muy compleja la situación, ¿no? ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las repercusiones es el tiempo libre que tienen las mujeres, ¿no? Y el tiempo de descanso. Muchas investigadoras hablan de lo que es la doble jornada. En términos de que las mujeres estén trabajando, sobre todo si están trabajando, tienen un empleo. Sí. Y además tienen un trabajo de tiempo completo adicional, que es el trabajo del hogar, ¿no? Y esto pues repercute, entre otras cosas, en el tiempo de descanso y en el tiempo de esparcimiento. Sí. Y en el estrés, en la salud mental, como bien decías. Salud mental y además hasta salud física, porque se va debilitando el organismo, se va debilitando el sistema inmunológico y las consecuencias son tremendas y luego no hay la comprensión y se califica como que histérica estás, como X o Z. Muy complejo, muy interesante. Para las personas que se nos están uniendo, ella es la doctora Estela Rivero. Ella está en la Universidad de Notre Dame en Indiana y trabaja, es parte investigadora asociada del proyecto del Instituto Polti para el Desarrollo Global. El tema de hoy es pues la desigualdad, algo que llegamos a platicar de manera coloquial todas nosotras, la desigualdad entre las labores que hace el hombre, entre las labores que hace la mujer en la casa, en donde vivimos y también en el medio laboral. Aquí ha habido en el Silicon Valley, estoy hablándoles desde San José, California, investigaciones en donde se ha comprobado que las mujeres técnicas, ingenieras, están recibiendo salarios menores a sus colegas con mismos títulos que son varones. Y esto, aquí tenemos mucha cultura, por ejemplo, personas de la India, personas del Oriente, ¿verdad? Entonces, asiáticas, y pues no se diga a nivel de personas de nuestras culturas latinoamericanas, que estamos todavía en lucha. Sí, ha habido cambios, pero todavía hay mucho terreno que conquistar. Ahora, estas razones, pues obviamente resultan, como ya hemos visto, muy perjudicial para las mujeres. O sea, en el área laboral yo siento que nos toca trabajar 10 veces más para probar que somos capaces, ¿no? Para poder ascender a una posición, y en ocasiones hasta la misma mujer somos más difíciles con nosotras mismas, o a veces la gente dice, es que subió porque no sé qué otro tipo de atributos esté dando, ¿no? Es muy complejo. Háblanos, por favor, doctora. Claro. Mira, en términos de las razones para que esto suceda, sí, y las implicaciones de este trabajo desigualdad, este trabajo desigual entre hombres y mujeres, pues son complejas, como decías, ¿no? Están arraigadas en lo que comúnmente llamamos roles de género. Tú hablabas de cultura y de normalización, y es precisamente eso. Tradicionalmente se ha visto el trabajo del hogar como un trabajo femenino, es decir, se espera que las mujeres sean quienes lo hacen, mientras que los hombres trabajan. Conforme las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral y trabajan,
ha cambiado la visión trabajadora de las mujeres, no las condiciones en las cuales trabajan, bien lo decías. Sí. Pero eso no ha cambiado en nada el que el trabajo doméstico se siga viendo como un trabajo de mujeres. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que produce esto? Pues bueno, estas actitudes hacia el trabajo, como muchas otras, pues ponen a las mujeres en desventaja, ¿no? Hablábamos de la doble jornada o de la doble carga, y pues al tener que trabajar en el hogar, al igual las mujeres tienen menos tiempo disponible en muchas ocasiones para trabajar en un empleo. Queramos o no, el tiempo es lo que nos hace, pero también es un recurso limitado, ¿no? Uno puede hacer únicamente lo que las 24 horas del día dan. Entonces, pues eso limita en cierto sentido la capacidad o la posibilidad de que algunas mujeres tengan empleos de tiempo completo, o que se dediquen al trabajo totalmente. Esto tiene consecuencias en términos de sus ingresos, de la capacidad de generar ingresos y de ser independientes económicamente. La otra cosa es que los trabajos femeninos se siguen viendo como de menor valía que los trabajos masculinos. Definitivamente. ¿No? ¿Sí? Y al tener menos dinero y estar dedicados más tiempo al hogar, sin una valoración adecuada, pues es común que en el momento de negociar o de tener que tomar decisiones al interior del hogar, las voces de las mujeres valgan menos que las voces de los hombres, ¿no? Muchas decisiones como decisiones de salud, de compras importantes, de migraciones mismas, son la opinión de los varones vale más que la opinión de las mujeres en muchas ocasiones, y está arraigado en todo esto, ¿no? Sí, es muy, muy interesante, y cómo esto lo vemos de una manera más marcada en los países de América Latina, y esto a la hora que llegamos a migrar, pues traemos, como le digo a mi audiencia, el chip no lo cambiamos al cruzar la frontera, ojalá y lo cambiáramos para abrirnos más, pero en general seguimos con las mismas, arrastrando las mismas actitudes, la misma infraestructura mental. Entonces háblanos de esto, ¿no? Por favor, o sea, hasta la mujer latina, su labor en la casa, su labor en el trabajo, su labor en todos los ámbitos de trabajo, porque lo vemos desde ensambladoras, áreas de aseo, en los trabajos ya, digamos, de oficina, no se diga en trabajos académicos, de todo, de alta tecnología, de empresas, en todos lados lo vemos, es la realidad. Totalmente de acuerdo, muy cierto. Mira, para poder entender mejor, un poquito cuál es la situación de las mujeres hispanas en Estados Unidos, creo que hace falta, podría servir entender qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué es lo que pasa en nuestros países y qué es lo que se sabe hasta el momento de las mujeres hispanas. Comencé diciendo que en todos los países del mundo las mujeres trabajan más en el hogar y dedican menos tiempo al empleo que los hombres. Esto es cierto también en Estados Unidos. Cierto, sí, cómo no. ¿No? Los últimos datos que se tienen disponibles para Estados Unidos muestran que las mujeres pasan alrededor de 15 horas más a la semana en tareas del hogar que los hombres. Y al mismo tiempo dedican alrededor de 12 horas menos a tareas del trabajo. En nuestros países la diferencia es todavía mucho mayor, ¿no? Porque los roles de género tradicionales son más dominantes de lo que son en Estados Unidos. Cierto. Por ejemplo, en México las mujeres pasan 35 horas más a la semana que los hombres en tarea del hogar,
Digo, 35 horas a la semana es casi un trabajo de medio tiempo. Exactamente, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y 25 horas menos en el trabajo pagado. Se sabe poco, en realidad, de qué es lo que pasa con las mujeres hispanas en términos de números. Sí. Porque para saber cómo es que son estas diferencias específicas en las mujeres hispanas, pues se necesitan lo que conocemos como encuestas de uso del tiempo, que son las que nos llevan a conocer estos números. Hay algunos estudios que indican que entre las mujeres hispanas la diferencia es menor de lo que es en nuestros países de origen, pero mayor de lo que se compara con las mujeres blancas. Uh-huh. Y una parte importante también para entender pues cómo cambiamos esto, ¿no? Es, bueno, ¿cómo ha sido esta adaptación? Es como decías que vamos cambiando el chip, son las demandas de la vida aquí, las condiciones socioeconómicas. Una parte que sabemos bien es que entre las mujeres, en hogares donde tanto el esposo como la mujer tienen mayor educación, estas diferencias son menores, ¿no? También cuando la mujer trabaja, pero no desaparecen. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres hispanas? ¿Qué es lo que explica que hayan disminuido las diferencias con respecto a los países de origen, pero que no se hayan alcanzado todavía con las mujeres hispanas? Pues la evidencia muestra que son las dos cosas. Por un lado, las mujeres hispanas están en promedio, tienen un perfil socioeconómico, pues están un poco más escolarizadas que las mujeres en promedio en algunos países de origen. Uh-huh. Y también trabajan más por las mismas demandas de la vida aquí, ¿no? Eso explica una parte, pero eso no explica todo. Parte de la diferencia tiene que ver con esta falta de cambio todavía de los roles de género, que son son permanentes, ¿no? Sí. En inglés dicen muy sticky, muy pegajosos, que cuesta mucho trabajo cambiar. Quizá vendrán hasta nuestro DNA. Casi. Oh, sí, casi, ¿no? ¿Verdad? En la información hereditaria de cada célula, ¿no? Es interesante. Ella es la doctora Estela Rivero, es investigadora en la Universidad de Notre Dame, en el Instituto Polti. Podemos hablar de esto de horas, doctora. Agradezco mucho tu tiempo. Voy a acortar un poquito esto, es muy complejo, pero ¿cómo está impactando? Era uno de mis temores cuando empezamos con la restricción de quédate en casa. Yo dije, pobres mujeres, porque se les va a cargar obviamente el trabajo de casa. Ahora hasta ser maestras de los hijos con eso de educación a distancia, que ya es otro tema muy aparte, que ha sido muy, muy complejo por una serie de razones, más obviamente el cuidado de la familia, los trabajos, más si pueden salir a trabajar, si son trabajos esenciales, riesgo de ser infectadas, compartir con varias familias la vivienda, en fin, es muy complejo, como que ahora sí se cargó muy fuerte sobre la mujer latina con toda esta carga, más le viene el COVID-19. Háblanos tú de esto, por favor, doctora. Claro que sí. Mira, apenas estamos empezando a entender qué tanto ha afectado el COVID-19 estas desigualdades. Sí. Tienes mucha razón en todo lo que está pasando. Sabemos que la cuarentena ha hecho que más miembros del hogar, que las familias enteras estén en la casa, y que eso hace que aumente el trabajo. Sí. La misma carga, ¿no? De tener que lavar más platos, limpiar la casa, más el cuidado de los niños. ¿Sí? Comúnmente el cuidado de los niños implica atención, ver que hagan la tarea, pero ahora se tiene la responsabilidad
de estarlos educando y escolarizando en el hogar, y a estarlos acompañando en las tareas de la escuela, ¿no? Sí. Más el cuidado de personas enfermas. No solamente aquellas personas por COVID, sino que pues hay evidencia de que el COVID está cambiando los patrones de las familias y de las personas para buscar atención médica, y pues que muchos más de ellos pueden estar en el hogar. Entonces allí tenemos al menos 3 razones para pensar por qué el trabajo global en el hogar puede estar aumentando. Todavía no tenemos números precisos, porque para saber cómo cambió de antes a después, pues necesitaríamos ver qué es lo que está pasando ahorita y qué pasaba antes. Sí. Hay algunas simulaciones, hay algunas encuestas que se están haciendo y simulaciones con datos existentes. Por ejemplo, en el caso de México, yo hice un análisis hace poco para que nos permitiera ver pues hacia dónde podían ir estos cambios, ¿no? Y lo que hice fue comparar qué tanto tiempo trabajan en el hogar mujeres que están casadas y hombres que están casados, cuando hay niños en el hogar que no están en la escuela y niños que sí están en la escuela, y también una comparación de cuando hay personas enfermas contra hogares en donde no hay personas enfermas. Lo que encontré es que cuando hay niños que no están en la escuela, el trabajo de las mujeres aumenta 4 horas a la semana. En realidad, pues es algo, no es tanto, pero este resultado, que ya es un resultado, digamos, le llamamos estadísticamente significativo, pero eso quiere decir, es un resultado que sí hace diferencia. Claro. Pues ocurre cuando los niños que no están en la escuela no están siendo educados en casa, ¿no? Entonces podemos imaginar que todavía aumenta mucho más cuando hay niños que están teniendo que ser educados en casa. Lo más importante es que cuando hay personas enfermas en el hogar, el trabajo de las mujeres aumenta 14 horas a la semana. 14 horas a la semana. 14 horas a la semana. Estos son 2 horas más al día de tener que estar dedicadas exclusivamente a tareas de cuidado. Estamos hablando de cuidados exclusivos. Sí. No mientras están haciendo otras cosas. Podemos pensar en las repercusiones de todo esto, ¿no? Hay, fuera de este estudio y datos pues que ya vienen como del COVID, se ha mostrado que hay otros cambios. Todavía no hay un resultado concluyente, pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que los hombres, están participando más en tareas del hogar. Las mujeres aumentaron mucho más su trabajo, pero los hombres también están participando un poquito más, ¿no? Lo cual puede ser bueno. Claro. Estudios en Japón muestran también lo mismo. Las tareas de las mujeres, aquí estamos hablando no de tiempo, sino de tareas. Las tareas que hacen las mujeres aumentaron mucho más, pero los hombres empezaron a hacer cosas que no hacían antes. Y otra cosa importante es que parece que se está aumentando la percepción de lo pesado que es el trabajo del hogar y de lo mucho que las mujeres trabajan, ¿no? Claro. Lo cual puede tener consecuencias, pues, benéficas a largo plazo para el reconocimiento. Sí, no, definitivamente. Esta situación que estamos viviendo es una revolución, doctora, en todos los niveles. Y muy fuerte en muchos aspectos: mental, económico, el ingreso de familias, pequeñas empresas que muchas no la han librado, que ya tienen que ir cerrando, la inversión que les representa para algunos de los servicios y de las ramas económicas el regresar y poder seguir dando el servicio, pero con muchas limitaciones, que eso ya también limita el ingreso. En fin, es un cambio mental a todos los niveles que yo creo que también va a traer beneficios y va a traer nuevas alternativas de vida, y ahí debemos estar todos abiertos para estar listos
para estas oportunidades de vida nueva y de cambios que van a ser importantes, ¿no? Doctora, tu tiempo es oro. Quiero nada más, voy a leer algunos de los comentarios. María del Rosario Ramírez, bueno, tenemos Patricia Ríos Velasco en Chihuahua, hola Celina, un gran abrazo. Alejandro Vélez, muchos saludos, tema muy interesante. Araceli Pérez Hernández, también María del Rosario Ramírez, es una tradición social, pero se puede modificar si estamos definitivamente conscientes, y eso por dar algunos de los saludos. Doctora, vamos a tener que conversar definitivamente más, aprovechando tu gran disposición. Ella es la doctora Estela Rivero, tiene un currículum impresionante. Voy a leérselos nuevamente para aquellas personas que se nos unieron durante la transmisión. Ella tiene un doctorado en demografía en política pública en la Universidad de Princeton, ha trabajado para el Banco Mundial, maestra del Colegio de México, ha trabajado con organizaciones internacionales en diversas investigaciones sociales. Ahora es investigadora asociada del Instituto Polti para el Desarrollo Global en la Universidad de Notre Dame en Indiana. La conocí a través de las conferencias maravillosas de prensa que tengo como al ser miembro de Ethnic Media, que dirige Sandy Close, una gran periodista, en fin, para poderles traer a ustedes exponentes, personas capacitadas que nos puedan hablar, nos abran los ojos y la mente para entender con unas bases más académicas, con más fondo y seriamente, circunstancias que nos afectan en nuestra vida real. Así es que nuestra vida diaria. ¿Qué quieres decir para cerrar? ¿Qué mensaje tienes primeramente para las mujeres? Y no es que haga división de que los hombres allá y las mujeres acá, no. Pero es una situación que está impactando a los dos lados. ¿Qué mensaje dices primero para las mujeres y posteriormente para los varones, para los hombres? Claro. Para las mujeres quiero decir que lo que hacen es trabajo, sí, ¿no? Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los mismos ministerios de estadísticas de los países están comenzando a reconocer el trabajo doméstico como un trabajo que genera valor económico, definitivamente, que tiene valor, ¿no? Y tienen que estar, es importante que ellas entiendan esto, para que también vean que están haciendo una contribución importante a la sociedad. Sí, una contribución que no es retribuida, que no se le da un valor de dinero, pero es una contribución de formación de la misma comunidad, ¿no? A los hombres, ¿qué les dices? Lo mismo, ¿no? Voy a decir que cuando pensamos en cambiar, voy a retomar el mensaje o la pregunta de una de nuestras miembro de la audiencia. Decía, esto es algo cultural, pero se puede cambiar. Y efectivamente, el cambiarlo implica lo que comúnmente conocemos como las 3 R's. Reconocer, reducir y redistribuir. Y aquí es muy importante en las 3 el trabajo de los hombres y las mujeres para poderlo lograr. Los hombres tienen que reconocer el valor de este trabajo para poder redistribuirlo. Hablamos de redistribución entre la sociedad, por ejemplo, que se tengan estancias infantiles y otras cosas, pero también redistribuir el trabajo doméstico dentro del hogar, ¿no? Una mayor cooperación al mismo tiempo que es reconocimiento de lo que está pasando y reducción. Que quizá lo comenzamos a ver un poco más en las parejas nuevas, ¿no? Que están ahora viviendo juntas, que están creando hijos. Hay parejas en donde el hombre ya está tomando un papel más activo en el cuidado de los hijos. Así es que, pues muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Algo que quieras decir, que se nos quedaron muchos temas en el tintero, pero algo que tú quieras agregar. Quiero cerrar con un mensaje optimista. ¿No? Si bien hablamos de que la pandemia y la cuarentena ha aumentado el trabajo del hogar y que esto ha afectado a las mujeres, yo tengo esperanza en que también ayude a cambiar las cosas.
dije que el estar los hombres pasando más tiempo en el hogar, se están dando cuenta más de lo que hacen las mujeres, pero también en términos de la sociedad, ¿no? Yo me dedico a la investigación y es impresionante la cantidad de trabajos que se están dedicando a esto, ¿no? A ver cómo es que la pandemia está afectando desproporcionadamente a las mujeres y cómo es que parte de eso se debe al trabajo doméstico y a la gran carga que esto representa. Entonces, si avanzamos en el reconocimiento y la pandemia puede estar ayudando a ello, vamos a poder, espero, tener cambios en el mediano o corto plazo. Pues va a ser muy interesante, doctora, en cuanto vayan teniendo alguna luz, alguna, no conclusión, pero algunas rutas que nos puedan llevar. Claro, una investigación lleva tiempo, pero al menos lo que se vaya descubriendo, me encantaría si pudiéramos en su tiempo correcto compartirlo con la audiencia, pues para nosotros también contribuir. O sea, yo creo que aquí hay también que tomar parte activa de conciencia de mujeres y de hombres, de ambos. No es que se diga de repente no es el club de Toby o algo, no. O sea, los hombres tomar su conciencia, nosotros no hay A sin B. Entonces, para poder lograr cambios sería muy interesante conocer ese tipo de resultados, al menos parciales, de las investigaciones. Sería maravilloso, muy, muy interesante. Me encantaría platicar contigo otra vez y compartir cualquier avance que vayamos teniendo con tu audiencia. Muchísimas gracias. Ella es la doctora Estela Rivero, está en la Universidad de Notre Dame, en el Instituto Investigadora Asociada del Instituto Polti. También fue una de las conferencistas. Gracias a Ethnic Media, Sandy Close nuevamente por el exponernos a participantes en estos paneles y conferencias de prensa nacionales del nivel como el tuyo, doctora. Felicidades, tienes un currículum impresionante y pues nos sirves mucho de inspiración y de modelo a todos los niveles. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Espero platiquemos pronto. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Con todo gusto. Gracias por estar conmigo. Hoy a las 8 de la noche voy a tener a la doctora Marisol Muñoz. Vamos a hablar de un libro que ella ha escrito, escrito para cómo dirigirnos a los niños sobre toda esta serie de malas noticias que estamos viviendo, el impacto y todo eso. Soy Celina Rodríguez, te espero a las 8 de la noche y nuevamente, doctora, muchísimas gracias por tu participación hoy. Gracias. Gracias. Hasta entonces. Luego.